un distinguido profesional de la medicina nos llama y parece que él vive en las nubes o quizás viva en otro planeta, porque nos dice algo en una forma ingenua, olvidándose que a veces usted tiene profesionales que se forman debidamente. A veces algunos te dicen, yo soy economista de Harvard. Y tú dices, bueno, este debe ser lo más cerca del cielo, un tipo canonizado. Pero después vienen aquí y hacen muchísimas truchimanería y inventos de ingeniería económica que tú no te imaginas. Usan toda esa sapiencia para bellaquería. Lo mismo pasa también con profesionales. ¿De dónde tú vienes? Yo vengo de Johns Hopkins, pero resulta que vienen de Johns Hopkins y cuando tú vienes a ver, se meten en la UAS, ¿verdad? Y aprenden cosas que no le enseñaron en Johns Hopkins. El asunto es que las cosas no son tan bonitas como a veces uno se... Me dice, mira, la Universidad Pedro Enrique Sureña tiene una facultad de formación de tecnólogos para reparar equipos de alta tecnología. Ah, qué bueno, eso está bien. Pero muchas veces yo pregunto, cuando a ti te acuestan en una cama y te toman la presión arterial, y tú dices, bueno, te soplan con una perita, te suben el manómetro, lo bajan al pasito, el primer golpecito da en la máxima, la otra da en la mínima, y ya tú lo tienes. Y yo me pregunto, ¿quién es que chequea los equipos y su fidelidad? Si eso está marcando lo que... No, pero Sí. esos equipos son desechables ya. Muy bien, yo no digo eso. No se pueden usar una sola vez y se botan. Yo lo sé, y te lo pones ahí, te lo venden en Farmaconal y tú lo haces, pero el tema es que todo eso es así. Me dice, ¿y cómo ustedes se atreven a decir, se compra un ecocardiógrafo que necesita un audio especial con señales especiales, y cuando tú te sientas con el distribuidor, con el fabricante, te dice, mira, te doy garantía, te mando el técnico, te entreno el médico, te entreno el tecnólogo, te vale $85,000. $85,000, 8 por 5, 40. Bueno, pues yo lo que tengo un consultorio en Santiago y yo quería un electro, pero yo ni el consultorio lo puedo pagar. Entonces resulta que tú coges la computadora y te dicen, se vende electrocardiógrafo, ecocardiógrafo. Lo clasificado. $7,500 más transporte. Señores, que una cosa es la realidad y otra cosa es la necesidad. Eso no se puede. Mire, por ejemplo, nuestra querida invitada, que es una pena que el doctor Hanna no esté con nosotros, nos trae un libro que tiene a Pinocho en la portada. Se llama Medicina sin engaños, de Mulet. Todo lo que necesitas saber sobre los peligros de la medicina alternativa. Ayer mismo fui al Nacional y veo un jugo verde y me cautivé con él. Digo, esto es lo que yo necesito. Sí. Sabía a rayos, pero era muy bueno según esto. Doctora, bienvenida. Gracias por estar aquí. Se adorna este programa con la doctora Ana Robles, neuróloga. Bien, José Israel, neuróloga, actualizadas, sale por lo menos 6 veces al año a actualizarse, está al tanto de todo lo que ocurre en el mundo y nos va a hablar primero de por qué te llamó la atención, doctora, este librito. Muchísimas gracias por invitarme de nuevo a compartir con ustedes. Sí, realmente a mí me viene preocupando desde hace mucho tiempo los conceptos nuevos que hay con relación a la medicina, que se han apartado de lo que realmente es el ser humano, filosóficamente hablando. Entonces, hay una serie de cosas que han surgido en el tema de los medicamentos, en el tema de la tecnología,
y que cada vez sabemos que el ser humano no es una caja negra ya, en la que estamos ahí y podemos saber todo lo que ocurre, sin olvidarnos de que son los genes y cómo la genética influye incluso en tus emociones y en tus actuaciones. O sea, lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo en la ciencia actualmente, y yo voy a hablar más, me gusta más en la parte mía, es la genética, la neurogenética. No, lo que pasa es que yo quería preguntarle una sola cosa. ¿Por qué, si tiene un buen argumento la medicina alternativa, y es volver a los orígenes? El ser humano se curaba, como dicen, se curaba con productos naturales, y la tendencia que hay es volver a eso. Pero la base de eso, doctor, es de que hay que conocer la esencia de la enfermedad, que la enfermedad es parte de la evolución del ser humano, y a través de los años le hemos estado vendiendo al ser humano, bueno, que las enfermedades son malas, que a ti te pasa y bueno, y a mí puede que no me pase. Y también los intríngulis de la medicina preventiva, de la medicina preventiva basada en apartarse de esa esencia. Entonces, eso trae como resultado que cada vez más seamos bien efectivos en el tratamiento de los problemas agudos y cada vez menos efectivos en el tratamiento de las enfermedades crónicas, o sea, las enfermedades neurodegenerativas, el cáncer, etcétera, y cada vez somos menos efectivos ahí. Sí, doctora, mire, lo que pasa es lo siguiente, y no queremos caer. Yo creo que lo académico y lo científico es lo importante, no lo dudo. Ayer le decía yo a un amigo que quiero mucho y lo envidio profundamente, que es Andrés L. Mateo, porque es un tipo muy bien amueblado y tiene una secuencia de pensamiento admirable, que él peleaba con un funcionario porque el funcionario no conocía las bases de la democracia, y le dio una cátedra de picheo y de academia. Y yo le decía, Andrés, para ser serio y para ser un buen funcionario no se necesita leer los clásicos. Así no es necesario. Ser serio es una condición que tú no tienes que leer un libro para ser serio, ni para ser limpio tú tienes que ser rico. Entonces, para ser un buen médico hay que prepararse y hay que actualizarse, pero necesariamente no hay que ser un premio Nobel de la Paz, de medicina, ¿verdad que no? Pero en el tema de la actualización, doctor, existe lo que se llama el desaprendizaje. Es decir, conceptos basados en el sistema de creencias desde que nos formamos hasta ahora, hay cosas que han cambiado y hay que romper ciertos paradigmas. En ese sentido es que yo quiero hablar. O sea, cómo nosotros nos formamos. O sea, ¿y qué es desaprendizaje? O sea, hay una serie de cosas que tú aprendes desde que estás en la escuela de medicina que ya no funcionan dado a la luz de lo que ocurre actualmente. O sea, que nos hemos alejado. ¿Y eso no es actualizarse, doctora? No. Actualizar, cuando tú aprendes, tienes que desaprender. O sea, tú tienes que romper conceptos que tú creías que eran así, que ya no son así. Y o sea, eso se llama desaprender. Es en lugar de, no además de. Hay que romper paradigmas de conocimiento que teníamos. Yo pensé que era acumulativo el conocimiento. Hay que cambiarlo. Cualquier conocimiento. No, doctor, hay que cambiarlo. Yo no me quiero meter en un tema que usted es una estrella, por ejemplo. No, de estrella. Yo voy a decir, por ejemplo, a Mujica, que si no hubiese existido la Unión Soviética, mucha gente está decepcionado con los resultados del socialismo, por ejemplo, y del comunismo. Han sido engañados, pero también por otro lado dicen que si este fenómeno ruso no hubiese ocurrido, quizás hoy estuviese Europa hablando alemán. O sea, no se hubiese detenido los nazis. Entonces, hay una serie de cosas en la medicina, y es que aprendimos a que el ser humano
el paciente era un elemento de laboratorio en el que ese médico, a mí me enseñaron que yo tenía que utilizar un estetoscopio y estar muy pendiente de cómo, del aire, cómo entraba y salía, y estar pendiente de eso, pero jamás en la vida quizás enfocarme. Nadie me dijo, mira la cara de esa persona que está sufriendo. O sea, es que hay que retomar la humanización de la medicina. O sea, mira qué lindo se oye ese ruido. Entonces yo estoy examinando un paciente con un estetoscopio y yo, ¿oíste el primer ruido? ¿Oíste el segundo ruido cardíaco? Ah, qué bien, pero en ningún momento, quizás a veces, ni le pedimos permiso para utilizar su cuerpo y poner un estetoscopio y no mirar más allá del padecimiento. Y a veces ese paciente, cuando tú los ves sufriendo, cuando ves la cara compasiva del médico, ahí está la base más importante para tú poder hacer esa conexión necesaria entre la relación médico-paciente. Sí, pero eso no nos lo están enseñando ahora, nos están quitando eso. El médico de ahora no hace eso que usted está hablando. Hay una tendencia, doctora, a hacer eso es nuevo. a humanizar Doctora, la pero medicina. es que eso nunca debió perderse. Exactamente. O sea, el médico en principio es humanista. Sí, claro que En sí. principio. La Claro. vocación médica no surge de lo espúreo, Claro, surge de la compasión. claro que sí, claro que sí. El Así médico de vocación es compasivo. Sí, porque te dicen, Así es. pero el problema es que lo que te decía Carlos ayer, el médico es una especie de sacerdocio, pero el sacerdote tiene que comer. La medicina es un negocio de oferta y demanda imperfecta, pero es un sacerdocio. O sea, porque realmente se trabaja con el bueno, ser está humano. Pero en primera instancia es un sacerdocio. Es un sacerdocio, así es. Así Doctora, vamos a lo suyo. es. Ok. Dejemos la parte filosófica. No, porque estuvo muy bueno. Doctora Ana Robles es neuróloga y quisiéramos aplicar eso que ella está diciendo con uno de los síntomas, quizá el síntoma más común. Ella nos va a decir primero qué es un signo y qué es un síntoma, para que la gente de la revista le pueda sacar beneficio a la participación de una persona que te dice, es que la doctora lo que te habla es de dolor de cabeza. Sí, pero el dolor de cabeza, en forma muy extraña, es un síntoma de muchísimas enfermedades, mucho más de las que uno se imagina. Doctora. Bueno, para comenzar cualquier tipo de diagnóstico, las herramientas fundamentales en la clínica son los signos y los síntomas. Los síntomas se refieren a las quejas, para que el público me entienda, o sea, son las quejas subjetivas, o sea, lo que el paciente experimenta y siente, y el signo es lo que el médico puede ver, es la parte objetiva. O sea, yo te puedo decir, yo tengo una verruga, eso es un signo, yo tengo una mancha, eso es un signo, pero si yo te digo, a mí me duele la cabeza, yo no puedo ver el dolor de cabeza. Ese es un síntoma. Eso es un síntoma. Entonces, la unión del síntoma y el signo hacen lo que se llama un síndrome. El síndrome es un conjunto de las dos cosas. De las dos cosas, o un conjunto de signos, o un conjunto de síntomas, pero generalmente las dos cosas. Entonces el diagnóstico se acerca más a uno cuando ya uno tiene el síndrome, que es lo que más se acerca a la realidad. Es decir, si tienes dolor de cabeza y si tienes, ¿qué te digo? Fiebre. Un rash alérgico, ya tú tienes un síndrome que te pone a pensar en algo. En otra cosa, o sea, si yo tengo un signo, alguien le duele la cabeza y solo le duele la cabeza, yo voy a ver cuáles son las características que acompañan ese síntoma. Por ejemplo, la duración, el inicio, la localización y el carácter. Por ejemplo, en el dolor de cabeza es agudo, es abrupto, es unilateral, es bilateral, es opresivo, es pulsátil, es un dolor sordo, es una penita. Es constante. Es exacto, si es episódico, si es un dolor crónico. Entonces, ese signo yo tengo que desmitificar todas las características. Pero si un dolor de cabeza, por ejemplo, se acompaña de un signo, ya yo sé que no estoy frente muy probablemente a una cefalea o un dolor de cabeza primario. O sea que surge
de cambios a nivel cerebral sin que exista alguna enfermedad secundaria que lo provoque. Si ese paciente que tiene dolor de cabeza tiene una hemorragia conjuntival o dice que tiene debilidad de un lado, que tiene parálisis de un lado o tiene una parálisis facial, entonces ya yo voy a enfocar el dolor de cabeza que se trata de algún tipo de problema secundario. Puede ser un dolor de cabeza asociado a una hemorragia cerebral, puede ser asociado, es raro que las trombosis cerebrales produzcan. Y el problema más grande que tenemos los pacientes, que es cuando el dolor de cabeza es originado por un daño o un problema en el cerebro, o cuando es un problema en el sistema, que te dice, eso es de la vista, eso es una alergia, eso es una mala digestión. ¿Cómo se puede rápidamente, en una emergencia, primero saber cuándo es de cuidado y cuándo usted tiene que buscar el origen? No, eso fue que tú eres alérgico al chocolate y te doló la cabeza. Sí, bueno, pero realmente es el interrogatorio. Y, por ejemplo, existe lo que se llama, nosotros utilizamos los signos o banderas rojas, sí. Red flash, banderas rojas. Sí. O sea, que te dice, si es súbito, o sea, un paciente que se queje nunca le dio dolor de cabeza y tiene un dolor de cabeza súbito, el peor de su vida, eso, busque que probablemente eso es una hemorragia cerebral. Si esa persona viene con un dolor de cabeza, posiblemente con alteración del general, con malestar general, y esa persona tiene urticaria o tiene un rash, tú puedes sospechar que exista algo que tiene que ver con el sistema inmunológico. Si esa persona tiene fiebre y tiene dolor de cabeza, tú tienes que preguntarte si tiene fiebre, la C de la meningitis, o sea, cefalea, convulsiones, constipación, y hay otra C ahora que se me olvidó. Entonces tienes que pensar en una persona que tenga dolor de cabeza y que tenga fiebre y rigidez de nuca, que es lo más importante. Entonces tú buscas eso y dices, bueno, es probable que ese dolor de cabeza sea de origen meningio, o sea, que esa persona tenga la frontera del neurólogo que ve dolores de cabeza como tal y el psiquiatra, es decir, cuando ya el dolor de cabeza no está asociado a una enfermedad como una alergia, una constipación, sino que ya es de otro origen. ¿Cómo ustedes separan los campos psicológicos? No hay que separarlos, doctor, porque nosotros tratamos, por ejemplo, la migraña y sus comorbilidades. Cuando tienes un dolor de cabeza... José Cuello diría tu graña. Por ejemplo, las migrañas, hay 4 tipos de cefaleas primarias. O sea, la cefalea tensional no es emocional y no es del psiquiatra. ¿La cefalea? Tipo tensión. Ajá. O sea, cuando yo digo, fulano tiene una cefalea tipo tensión episódica o crónica, eso no tiene nada que ver con psiquiatra. Eso es un dolor de cabeza difuso a qué se asocia a alteración de la tensión de la musculatura extracraneana. Ajá. Exacto, o sea, cefalea tensional con y sin con espasmo de la musculatura extracraneana, que tiene sus características, o sea, es difusa, es opresiva, lo opuesto a la migraña, que es unilateral, que es pulsátil, que se acompaña de signos. Hay otros tipos, 2 más, de dolor de cabeza. ¿Y esa que es, de dónde proviene? ¿Cuál? La tensional. La cefalea tensional proviene de alguna alteración de algunos químicos. Antes se decía que no ocurría ningún fenómeno químico dentro de la cabeza que la producía, y sí se sabe que haya una alteración importante desde el punto de vista de la neuroquímica que la condiciona. Y hay otro tipo de dolor de cabeza primario, que es el clúster, que es la cefalea en racimo, que gracias a Dios es más frecuente en hombres, porque es la cefalea más fuerte que existe, y ocurre 4 veces uno en los hombres y las mujeres. Se le llama la cefalea suicida. Antes ustedes le decían la cefalea tipo Horner, algo así. Y también
existe existe la cefalea nueva diaria persistente. O sea, hay un grupo de pacientes que nunca había presentado dolor de cabeza antes y consecutivo comienza a presentar dolores de cabeza diarios con algunos aspectos de migraña, y tú no puedes demostrar que esa persona tuviera ningún tipo de enfermedad médica o neurológica. Pero espérese, doctor. Gracias. Entonces, cuando tú tienes el dolor de cabeza de migraña y es un dolor que no responde al tratamiento adecuado, incluso el dolor de cabeza tipo tensión, tú tienes que buscar una comorbilidad psiquiátrica. O sea, no se pueden separar. Migraña y depresión, migraña y bipolaridad, migraña y ansiedad generalizada, y migraña y esquizofrenia. O sea, que son los 4 ejes más importantes de comorbilidades psiquiátricas que existen. La migraña se asocia mucho a depresión y se asocia mucho a ansiedad. Doctora, yo le quería preguntar algo. Usted sabe que hay enfermedades propias de la edad. Así es. Y nosotros a veces decimos que la arruga es fisiológica en viejo. Fisiológica, porque hay dolores de cabeza fisiológicos. No. No existe ningún dolor de cabeza fisiológico. Hay alteraciones importantes, tanto en el cerebro. Algo que sea normal, es decir, si haces tal cosa, te debe doler la cabeza. No existe. No, una cosa puede que ocurra y que no sea, que no revista una patología mayor. Pero cuando un paciente te dice, yo tengo un dolorcito de cabeza normal, lo primero que tenemos que enseñar a hablar a ese paciente. Entonces yo le digo, no existen dolores de cabeza normales. Ya. Ni una mujer que tenga su menstruación y le duele la cabeza no es normal. Pero usted sí es bárbaro, doctor, y machista. Usted no sabe que el dolor de cabeza más grande que ocurre es durante la menstruación. Pero es normal. No es normal, porque es un síndrome que se llama el síndrome menstrual y el síndrome premenstrual, que conlleva dolor de cabeza. Un dolor de cabeza, alteración del estado de ánimo. Yo la quería llevar ahí, doctora, es fisiológico en la menstruación. No es fisiológico, doctor, porque existen, o por ejemplo, existe un capítulo que se llama la cefalea relacionada con el ciclo menstrual. Y a veces esa doctora que está consultando de mal humor frente a un paciente con ojeras y con un dolor de cabeza persistente, 9 días antes del ciclo menstrual, se llama edema y retención líquida, se llama síndrome premenstrual y es invalidante. Lo que pasa es que en los países que se han desarrollado hay reglas que legislan eso. Y si, por ejemplo, una persona está así, no está en condiciones de trabajar. Y cuando tú tienes la menstruación, hay mujeres que no tienen dismenorrea, que no tienen ese síndrome, o sea, migraña o dolores de cabeza con alteraciones menstruales. Hay personas que no te alteran, hay mujeres que no pueden trabajar ese día, y eso es un costo para la sociedad, para el Estado. Esa persona que no puede ir a trabajar, a laborar 2 días por una menstruación, eso no es normal, doctor, porque eso le cuesta al que emplea a esa persona, pero esa persona está sufriendo mucho, esa persona no se está inventando ese síndrome. Es así. Sí. Yo creo que tenemos una falla aquí, Carlos. Lo primero es que de ahora en adelante no podemos traer a la doctora invitada con el doctor Hanna, porque sacan chispas, saben demasiado medicina juntos. Y lo otro es que ese camarógrafo está despedido en el aire porque él no ha tomado. La doctora cumple ya por su segunda, ¿cómo se llama? 20 años, 2 veces cumple hoy. No me saquen 2 veces, doctora. No, yo cumplo. Pero hazle el amplio para que la vean. No, doctor, mire, yo tengo que decir que yo tengo un compañero exitosísimo en Puerto Plata, que es uno de los médicos, pero se llama el doctor José Natalio Redondo Galán, que me escribió por WhatsApp cuando usted me estaba entrevistando con la doctora. Natalio Redondo no era el oftalmólogo. No, José Natalio es cardiólogo, pero él es un Plata. empresario. Él es un empresario, tiene hoteles. Todos los redondos son y piloto Natalio. de avión. Él es de todo, José Natalio. No, gracias, es un hombre muy exitoso. Entonces me dice José Natalio, no te da la cifra, porque estamos hablando con una joven que tenía 31 años. Entonces yo le dije,
es que yo no puedo ser tu madre. Entonces José Natalio le dice, tú dijiste que te graduaste en el año 80. Entonces, tú dices que esa chica no puede ser tu madre, entonces, ¿cómo que no da la No le daba la cuenta. Exactamente, así es. Queremos también resaltar, Carlos y José, que tenemos buenos médicos, ¿verdad? Sí. Aquí en el país hay buenos médicos. Y médicas. Y, sí, sobre todo médicos mujeres. Bien, doctora. Hay una tendencia de más mujeres que hombres. Doctora, cuando Se está feminizando la medicina. cuando Sí. uno trae invitados especialistas en el corazón, generalmente comenzamos hablando de actividad de plomería y actividad eléctrica, es electricista. Hay dos sistemas en el corazón, el eléctrico, el que le da autonomía, y el de plomería, que tiene que ver con líquidos. los vasos. Lo mismo pasa en el cerebro. Hay actividad eléctrica y actividad anatómica pura. Y hay algo que confunde mucho, y es el tema de cómo el cerebro envía sus señales al resto del organismo. Por ejemplo, no es lo mismo una persona que tenga una compresión de la médula y que tenga dolores en las piernas que una persona que tenga hambre o que vea una imagen o una situación y llore. Entonces, esa diferencia de la función del cerebro cuando es algo que reacciona a una cosa física como una compresión del nervio, o a una cosa emocional cuando son lágrimas, hambre, sueño, etcétera. Bueno, doctor, existe un campo nuevo de la neurología que se llama redes cerebrales. ¿Cómo? Se llama, actualmente existe una especialidad dentro de la neurología que se llama redes cerebrales. Redes cerebrales. Porque no este año, sino el de arriba, o el Como de las arriba. computadoras, hace 3 ¿verdad? años, sí, se describió, le dieron el premio Nobel de Medicina al doctor que describió el GPS cerebral. Entonces, lo que pasa es que actualmente ya conocemos el GPS cerebral, cómo funciona la comunicación y conexiones. Cuando usted estudiaba medicina y yo estudiábamos neuroanatomía, hablábamos de redes, hablábamos de conexiones, ahora hablamos de redes, network, igual como si fueran computadoras. Entonces, las neuronas entre sí hay neuronas motoras que tienen que ver con aspectos de movimiento y volitivo, y hay neuronas sensitivas que tienen que ver con sensaciones, y hay neuronas mixtas. Ambas neuronas se comunican entre sí a través de los neurotransmisores, o sea, son unas sustancias que se transmiten mediante la cual el cerebro transmite y se comunican las neuronas entre sí. Es de esa manera que lo hace. Entonces, ¿qué pasa? Que las neuronas, ellas se ha demostrado a raíz y a la luz de esas investigaciones, de esos médicos que estudian redes cerebrales, una especialidad, no es ciencia ficción, hay neuronas que te dicen like una a la otra, porque hay neuronas que no hacen sinapsis, o sea que no se gustan, no se comunican ellas entre sí. Entonces, es muy lindo ver cómo actúa el Facebook cerebral. O sea, hay neuronas que le dicen a otras like, y hay otras que de ninguna manera se van a comunicar. Yo no sé si con eso yo contesto su pregunta, pero eso existe, y esa especialidad se llama redes cerebrales. No, la pregunta era si eran dos cerebros, es lo que yo te preguntaba. No, el cerebro tiene 2 hemisferios. Ya. Entonces, cada hemisferio tiene un montón de neuronas que hacen sinapsis. O sea, una neurona y otra se une a través de unos filamentitos, y eso es lo que se le llama sinapsis, a través del axón y las dendritas, que son las ramificaciones. Pero eso no es pegado, o sea, eso lo que lleva son los neurotransmisores. Sí, lo que pasa, doctora, es que hay una serie de situaciones que los seres humanos tienen. Por ejemplo, la gente le tiene miedo a la muerte.
no es por la falta de la vida, sino porque alguna gente piensa que cuando uno cesa en sus funciones, cesan todas las funciones y cesa la vida. La gente piensa que hay un dolor enorme, a lo mejor no hay nada de eso, ¿verdad? O diferente a cuando un hombre ve una mujer atractiva o tiene un problema de tipo sexual y tiene una erección por lo que ve por los ojos. Entonces, ¿cómo es posible que unos cuerpos cavernosos se llenen de sangre por el hecho de lo que tú ves con los ojos? Porque hay una cosa que se llama, es una pregunta anatómica, o sea, el sistema límbico es el que rige las emociones. Y las emociones del cerebro, tanto las conscientes como las inconscientes, son procesadas y ellas tienen una respuesta. Esa persona que a usted le puede provocar una respuesta de tipo estética o sí, lo que sea, puede que a otra persona no se la provoque. Exacto. Y esa misma cosa puede que en una determinada situación no le provoque ningún tipo de respuesta, doctor. Porque tiene que ver, y todo eso también, incluso las emociones y los conocimientos que acumulamos, están regidos por la genética. La genética, los genes a nivel cerebral regulan una cantidad de funciones que nosotros no tenemos ni idea todavía. ¿Y el cerebro tiene una capacidad limitada? Yo digo que no las han limitado, pero a raíz de cómo va la investigación, el cerebro es una supercomputadora y que dependiendo de los estímulos que tú recibas, tú puedes obtener una cantidad de respuesta a información ilimitadas. Me explico. Doctor, yo soy evolucionista y yo sé que no es verdad que nosotros, dicen algunas cosas, que nosotros utilizamos apenas el 10% de la capacidad que el cerebro tiene. Yo entiendo que sí, lo que pasa es que esos estímulos que nosotros necesitamos un entorno y el universo está cambiando, entonces nosotros no sabemos cómo vamos a terminar, esto no va a terminar nunca. ¿A cuándo comienza el lenguaje en el ser humano y cuándo comenzó el universo? Solamente con eso tú puedes ver que primeramente existió el ser humano, luego vino el lenguaje. Y esa es la gran diferencia que tenemos los seres humanos de los animales, es el lenguaje. Sí, el lenguaje es lo que, incluso si te vas hasta por la mitología griega, cuando Areteo y Prometeo, Zeus le dijo, crea el ser humano y crea los animales. ¿Cuál fue la diferencia, doctor? La palabra, el lenguaje que no le dio a los animales. Ahora, no es verdad tampoco que los animales son inferiores y que no son pensantes. Ellos tienen un sistema nervioso adaptado y ven cosas que los seres humanos no vemos. O sea, un ave en un árbol ve cosas en ese entorno que nosotros no tenemos capacidad. Pero ellos tienen su propio lenguaje. Exacto. Ellos se comunican entre sí. Se comunican, pero no con la palabra. Todos hablan de alguna manera. Todos tienen sonidos vocales. Una cosa es comunicarse y otra cosa es hablar. Los pájaros hasta cantan. Bueno, cantan, así es. Sí, sí. Y los instintos. Se comunican. Se comunican. Se entienden entre ellos como los seres humanos Claro, se entienden entre claro sí. que sí. Claro. No, ellos se entienden más que nosotros. Esa es una situación que yo me estoy viviendo una situación parecida. Yo cojo un poquito de arroz o un poquito de maíz picado y lo pongo en la marquesina de mi casa y el primer día hay un pajarito. Hoy hay 250 pajaritos. Se comunican a distancia. Aves que inclusive no son del lugar. Es decir, hay una comunicación. Es lo que le preguntaría a la doctora. Ahí hay comida. Sí, y van y se lo ven para acá. No, ahí hay. Hay un buen ambiente, no te van a atacar. Ellos se dan cuenta, los pajaritos, cuando hay un ambiente que no les favorece. Sí, también. Que si hay un gato. Sí. Entonces, pero precisamente lo que viene en el disco duro de fábrica, el instinto,
Eso es algo, tiene que ver más o menos con eso que usted dice, de la parte de que esas reacciones corporales que no son necesariamente por conductas aprendidas, sino como que se sabe, un niño nace, sabe dónde tiene que salir a buscar la leche, hacia qué parte del cuerpo de la madre tiene que dirigirse para buscar la leche, así como un ave también sabe dónde nace, hacia dónde migrar cada año. Eso, él no sabe, él aprende. Él aprende. Él tiene los elementos necesarios a nivel cognitivo y la intuición que le dice, por aquí es que debe estar la alimentación. El niño tiene, eso se llaman reflejos. Cuando un niño nace y tú lo cargas, aunque tú no seas tu mamá, él está buscando tu pecho. Porque esos son reflejos que van desapareciendo a medida que va el cerebro madurando y evolucionando. La inteligencia y la inteligencia y el ego caminan juntos. A más inteligencia, mayor ego. El hombre, mientras más inteligente, si es inteligente, controla el ego. Ajá. Sí, porque ahí entra el capítulo de la... Ay, Dios. El capítulo de la inteligencia emocional. Esa no es una ecuación de primer grado. No, ese es más de quinto grado. Pero mire una cosa, déjeme decirte. Usted no ha visto hombres o mujeres sumamente inteligentes que no saben negociar. Sí, claro. O sea que, y gente que para una cosa son unos genios. Que no saben comunicarse, que no saben, o sea, eso definitivamente. Pero usted mencionó la inteligencia emocional, doctora, y esas cosas, en estos días hoy decir que dos cosas no podían ir una de la mano de la otra, es decir, las emociones no opacan la inteligencia en algunos casos. No, señor. No, señor. Las emociones no opacan la inteligencia para nada. O sea, una persona inteligente y que además sabe controlar sus emociones y expresarlas es más inteligente. Bien, sí. Doctora, ¿las neuronas se ejercitan o se le enseñan nuevas pistas para mejorar el aprendizaje? Ambas. Se ejercitan y se le enseñan nuevas formas. Exactamente. El cerebro transmite en diferentes en bandas, como los radios. Es decir, por sea, ejemplo, hay gente que llega a la presidencia y tú dices, ¿cómo te llegó a la presidencia? ¿Y cómo ese señor llegó a tener tanto dinero y hacer una economía? ¿Usted cree en la suerte, doctor? En un pedacito, no en todo. Pues déjeme explicarle. Usted sabe que si usted es un hombre inteligente y recibió una educación que lo condicionó hacia el éxito, o sea, que te dicen en una escuela, que te dicen, oye, tú vas a tener 4 hijos y a los 35 años y entonces tú vas a tener, ¿cuántos años usted tiene? 60 millones, y es así. Los coaches te dicen, ¿qué edad tú tienes tal? ¿Cuáles son tus gastos mensuales? $8,000. Tú tienes que tener 48,000 dólares que no puedes mover por 6 meses. Y además tú tienes que asegurar la vida de tus hijos por qué sé yo cuánto. Y tú andas por ahí y viene un desaprensivo y te da un tablazo y te mata. ¿Tú crees o no crees en la suerte? ¿Tú crees que todos 2 o 3 ñames que yo he visto andando por ahí, ¿ok? Sí. Que por casualidad le hicieron un favor a una persona, un político, vamos a decir, y tú lo ves al lado y tiene toda la habilidad y ningún tipo de escrúpulo, esa persona tiene suerte, doctor. Y eso lo condicionó probablemente un momento. ¿Y tú sabes lo que es la suerte? Evidencia clase 5. Parte del método científico, o sea... es un elemento. Es un elemento, o sea, es un elemento, o sea... y eso se cultiva, se nace... Usted no tiene la culpa. Yo creo que, doctor, la suerte... no se cultiva. No se cultiva. Y el grado de inteligencia, por ejemplo, yo digo, nosotros tenemos aquí algunos, mira, la tenemos usted hoy con un grado de inteligencia 10 veces superior. No, doctor, yo no soy tan inteligente. Yo soy una mujer medianamente inteligente, un poco cultivada. Sí, pero por ejemplo, los hijos del doctor. Sí. Yo te voy a poner ejemplo, las hijas de Mario Tolentino. Sí. Y doña Marián, son 2 estrellas, doctor. Porque no solamente es la inteligencia, la dedicación la cultura y todo lo que rodeaba a Mario Tolentino, sino con la pareja, que también es igual que él. O sea, fíjate, cuando yo era profesora de INTEC, que yo tuve el privilegio de darle clases
a hijos de personas, era en coche y era un reto para mí porque sabían, yo le di clase al hijo de Castillo Vargas, Yulino, que está calvo, Yulino, y para mí Yulino es lo máximo. Ese muchacho, además de científico, inteligente, estudioso, tiene una vida ética excepcional. Pero mira, el papá de Yulino, doctor. Sin embargo, hay otras personas que es probable que sea con la persona que se aparearan y porque los genes se modifican también, doctora, con el entorno. Usted el otro día en su correíto, en esa comunicación que hacen por uno, Facebook, habló del médico. Hablen un poquito de las injusticias que se cometen con los médicos. Bueno, yo le voy a poner el mío. Sí. Yo cumplo la edad que usted sabe. Sí. Yo no fui de las beneficiarias con el decreto del doctor Danilo Medina, que pensionó un montón de médicos, que incluso hay un montón que son de mi promoción, pero yo todavía no tenía la edad necesaria para ir en el decreto. Porque una de las dos cosas, tiempo de ejercicio y la edad. Y entonces tiene necesariamente que tener esa edad. Dos cosas, que usted no quiere que yo la diga en público. No la diga. Esa edad. Dañamos la clientela. Exactamente. Doctor, yo tengo mi público. Está bien, yo pues lo entonces, sé, dentro del que yo estoy. Entonces, yo me siento y yo tengo una enfermedad invisible que se llama fibromialgia. Y yo tengo un carácter y ¿Qué es eso? Es una enfermedad cerebral que se manifiesta en el sistema musculoesquelético. Ajá. Entonces, ella que genera entonces te produce mucho dolor en el cuerpo. Tienes que demostrar por lo menos, ¿difuso o localizado? Localizados, o sea, son 16 puntos. Aquí que te toca. Y aquí, me duele aquí en todas partes. Muscular, ¿verdad? Muscular y en el sistema de ligamentos. Entonces tú te despiertas con una falta de ánimo increíble, fatiga, depresión e insomnio. Entonces, cuando yo me vi, yo tenía 3 concursos ganados con primeros lugares en el Seguro Social y yo le tuve que pedir al doctor Hanna que me liquidara porque yo no podía llegar a la zona que yo trabajaba del Seguro Social en el horario que se permitía porque la capacidad no me daba para yo llegar temprano al hospital y yo le pedí al doctor Hanna que me liquidara porque estaba teniendo problemas, aunque yo llegara y me quedara hasta las 2 de la tarde, tú sabes que cuando la maldad vino al mundo, la envidia la estaba esperando. Entonces, pero era la entrada que le daba difícil. Es que los pacientes como yo, tuve esto es la muerte, venir aquí a este programa, porque yo me tengo que levantar. Ay, pero mire qué bueno. Pero eso es incurable. Se controla, porque hay tratamientos, doctor, pero sobre todo es el reposo. Yo no me puedo, por ejemplo, para yo estar aquí en la revista, yo me levanto al paso, tiene que ser todo al paso. Yo no soy de las mujeres que se van a maquillar en mi casa. Mire, usted no sabe lo bueno que ha sido que usted haya aclarado eso. Porque había ¿cómo se llama? Cuando dicen algo mentira. Una falacia. Una falacia en contra suya, que era que usted se tomaba mucho tiempo en la mañana para poder... Sí, porque pero doctor, lo que pasa es que la persona cree lo que quiere. Sí. O sea, yo soy una persona que sé hacer cosas pequeñas bien hechas. Por eso las cosas grandes me salen bien. Yo entiendo que si yo como la doctora que estaba aquí, usted sabe lo que me cuesta a mí esta imagen. Cuando yo le daba clase en la UCI, a petición del doctor José Jacín, cuando recién graduada, yo iba a San Pedro en guagua voladora y me pagaban 1,000 pesos. Y 1,000 pesos costaba la crema que yo usaba, que se llamaba Visible Diferencia. Que es un protector solar, ¿ok? Pero yo iba por el amor, que yo quería dar clase y también por solidaridad sí, con las familias así. 2 días a la semana es un viaje difícil. Exacto, entonces a partir de toda esa cosa, esas amanecidas, una residencia, yo buscando, porque doctor, hay que buscar un evento que te desentone la fibromialgia. Entonces yo salgo, es verdad eso. Entonces yo le voy a preguntar, si yo estoy en un sitio primario como el que yo trabajo ahora, dejé de trabajar, porque el Estado me dijo, usted no sirve para nada.
Porque una persona como yo, que haya durado 25 años en un hospital, en el Santo Socorro, con la consulta neuropediátrica más organizada que había hasta el momento, y eso lo sabe todo el mundo, y de pronto hace 6 meses comienza el sistema de salud a acosarme y a decirme que yo tengo que ir de 8 a 12 y que tengo que hacer 20 horas diarias, una neuróloga, ¿verdad que sí? No es que yo sea mejor que nadie, pero con mi trayectoria, ¿me entiende? Sí. Lo otro es que no hay donde consultar. Yo pasé 24 años consultando en un lugar más o menos decente, sin ventilación, sin nada, pero me pasé. Nos cambian, nos sacan y nos ponen en condiciones completamente inhumanas a consultar. Hay más médicos que consultorios. Entonces, yo tengo que ir, porque aunque yo no tenga consultorio, por lo menos yo tengo que estar en el pasillo, porque yo tengo que firmar de 8 a 12, porque yo le tengo que dar 20 horas al Estado. Oigan, sin tomar en cuenta mi escalafón, mi jerarquía, ni siquiera ni mis conocimientos. Por eso fue que yo voté por Roa, porque decía que ellos iban a luchar por la jerarquización de los servicios, o sea, que también te iban a pagar por tus conocimientos, por la forma en que tú tratabas a los pacientes, por tus resultados. Por la gestión. Exactamente. Entonces, doctor, yo tengo, además de eso, tengo un síndrome meniscal interno con una cirugía ahí. Yo definitivamente, cuando comienza el acoso, yo caigo otra vez crisis total de fibromialgia después que estaba controlada con un medicamento experimental que me lo pusieron en Estados Unidos. Y entonces estoy siendo auditada en salud pública, a mí me dan mi licencia médica, auditada en salud pública, pero ¿sabe qué? Cuando yo cumpla la edad que cumplo, que lo cumplo en este fin de semana, yo tengo que ir al departamento de pensiones y jubilaciones y firmar un documento para que ellos me pensionen con el 70% de lo que yo gano y qué sé yo cuántas cosas más que me van a quitar. ¿Y cuál es el pronóstico de la fibromialgia, doctora? Depende. A largo plazo. A largo plazo, ella se puede ir mejorando, pero dependiendo de... ¿Controlando o mejorando? Se va mejorando, porque yo he estado mucho mejor con un tratamiento que yo utilizo, se llama LDN, Low Dose, baja dosis de naltroxene. ¿Y dónde que se origina? Se dice que es en el cerebro porque hay una cantidad de receptores y de marcadores que dicen en áreas de dolor del cerebro que dicen que eso es lo que causa ¿Y la etiología de dónde, pues de qué tal viene eso? Es que está todavía... Desconocido. Exactamente. Y es muy común. Pero muy común, tanto en los hombres como en las mujeres. La gente no se muere de eso. No, pero eso te acaba la vida, doctor. Eso te acaba. Entonces, ¿qué pasa? Yo no puedo trabajar. ¿Y se diagnostica por internet eso? No, bueno, si tú le dices a un paciente, lo que pasa es que el médico te tiene que buscar los 16 puntos. Sea un reumatólogo, un internista, un neurólogo, aquí hay un psiquiatra que dice que sabe más que todos nosotros de eso. Sí. Entonces resulta, doctor, que hay que darte un tratamiento con neuromoduladores y con antidepresivos. Pero se trata descansando. Entonces, para yo venir aquí, como te dije, yo tengo que venir temprano para irme arreglando al paso, porque tampoco puede ser con estrés. Entonces, tengo que descansar para poder trabajar por las tardes. Cuando entonces, ya yo el estrés empeora el problema de la Por persona. Supuesto que sí. Entonces, ¿qué, doctor? Ahora cuando yo cumpla años, yo le prometí a Salud Pública que yo tengo que ir y me voy a pensionar con menos del 70%, he trabajado en el Estado, en las 2 instituciones por concurso, no por bonita. Porque a mí nadie he podido yo decir que me ha dado ningún tipo de beneficio. Yo he tenido muchísimos amigos. ¿Qué tiempo trabajó en el Gautier? Yo trabajé en el Gautier 25 años. ¿Y en el Santo Socorro? En el Gautier, no, en el Seguro Social, sí. 24 años. Entonces tuve que dejar el Gautier por la fibromialgia. Simultáneamente, doctora.
Trabajé simultáneamente no, porque hay 8 años, yo comencé a trabajar en salud pública 8 años después de dejar el seguro. Ya, está bien. Y por eso me lo van a sumar. No, lo ha sumado. No, y después me lo van a sumar. Yo Doctora. nada más trabajaba en el Seguro Social. Luego el doctor Ney Arias Lora me nombró, Ney Arias Lora no. Ney Arias Lora me nombró en la zona del Seguro Social. Pero el doctor Víctor García Santos me nombró en Santo Socorro. Bien. ¿De acuerdo? Doctora. Pero usted ve bueno eso para los médicos. Eso es muy bueno. Doctora, menos del 70%. Yo me voy para mi casa a partir de doctora, ahora. Doctora, usted debe venir todos los días a hacer un segmento Pero de no va a coger neurología. tapones. ¿cómo? No va a coger tapones. No es eso, doctor. Lo que pasa es que a medida que pase... O sea, el tapón cuesta más de un 40%. No es eso, del doctor. ingreso. Es que tú tienes derecho, que por lo que ya tú hiciste y tú trabajaste, o sea, que tú por lo menos garantizar algo para tu vejez que te sirva para tú pagarle a la empleada, que te va a asear todos Bien. los días. Doctor. Porque ya se supone que yo nada más voy a hacer cuando pueda medicina privada, porque yo estoy esperando salir de la licencia. El gobierno por bruto, por lo que tiene que hacer, darle la pensión a todo el mundo alta y devaluar la moneda y ya. Bien. Doctora Robles, gracias. Señores, lo grande debe estar casado con una mujer como la doctora Robles. Debe ser un problema grande. Para nada. Sabe mucho. Para nada. Doctora. Doctora, aquí a mí me diagnosticó una persona desde México con escala en Londres que yo tenía fibromialgia. Ajá. ¿Es verdad? Dile a tu hijo que tiene síntomas de fibromialgia. Por eso le pregunté si por internet se podía. No, porque diagnosticar. Pero papá. doctor, mire. Dile a tu hijo o dile a tu papá. Dile a tu papá Que él tiene fibromialgia. que él tiene porque fibromialgia. déjeme Federico me decir- manda el mensaje para acá. Porque te voy a decir una cosa. Usted tiene más de 60 años, ¿verdad? Sí, Sí, unos bueno. días más. Entonces, déjame Un decir. poco más. Cuando una persona tiene los síntomas de fibromialgia, antes de nada, tú tienes que descartar que no tenga un síndrome paraneoplásico, que no tenga una enfermedad reumatológica generalizada. Tú tienes que descartar un montón de cosas y cuando no exista eso, entonces tú dices que tiene fibromialgia. Pero ¿y cómo esta persona me diagnostica eso a mí? Porque y hay después voy a un médico y me dice que sí. Que lo tenía Yo no guardado lo- para el que final, fue- doctora, gracias.